En julio de 1906, miles de campesinos guatemaltecos fueron sacados de sus aldeas, formados en columnas y enviados a la frontera con El Salvador. No les dieron uniforme completo. Muchos iban con su propia ropa y sus caites. Y como ración de campaña les entregaron un saco con totopostes, tortillas de maíz tostadas hasta quedar duras como una galleta, que no se echan a perder y que se pueden llevar semanas en la mochila. Con eso pelearon. Por eso, aquella guerra entre países hermanos, que dejó miles de muertos en menos de 3 semanas, no pasó a la historia con el nombre de una batalla ni de un héroe. Pasó a la historia como la guerra del totoposte. Y aquí está la pregunta que quiero que te hagas. ¿Cómo llegan 5 países que se independizaron el mismo día, con el mismo idioma, la misma religión y las mismas familias repartidas a ambos lados de la línea, a matarse entre ellos? En este video te voy a contar esa historia completa. ¿De dónde viene la idea de una Centroamérica unida? ¿Por qué fracasó una y otra vez? ¿Qué pasó exactamente en 1906 y cómo terminó esa guerra en un lugar tan absurdo como la cubierta de un buque de guerra extranjero? Vas a conocer a un presidente que gobernó 22 años seguidos y que organizaba fiestas nacionales en honor a una diosa griega. Vas a ver cómo una guerra que nadie ganó terminó pariendo el primer tribunal internacional permanente de la historia del mundo, décadas antes que cualquier corte de La Haya. Y vas a descubrir qué le pasó al edificio que un millonario estadounidense pagó para albergarlo. Todo empieza el 15 de septiembre de 1821, con una independencia que se firmó sin disparar un tiro. Centroamérica no ganó su independencia en un campo de batalla. La firmó en una sala. El 15 de septiembre de 1821, en la ciudad de Guatemala, capital de la Capitanía General que administraba desde Chiapas hasta Costa Rica. Un grupo de notables reunidos en el Palacio Nacional decidió proclamar la independencia de España. La razón principal no fue una insurrección popular, fue que México acababa de independizarse y las autoridades locales entendieron que quedarse bajo una corona que ya no controlaba nada era imposible. El acta que firmaron es reveladora. En ella se declara la independencia y a la vez se convoca a un congreso posterior para decidir qué hacer, y se recomienda expresamente mantener el orden y evitar que el pueblo tome la iniciativa. Es decir, fue una independencia hecha desde arriba, por las mismas élites que ya gobernaban, precisamente para que nada se descontrolara. Ese origen explica muchísimo de lo que vendría después. No hubo un ejército libertador común, ni un liderazgo compartido, ni una guerra que forjara una identidad conjunta. Y en cuestión de semanas apareció la primera fractura. En enero de 1822, las autoridades de Guatemala aceptaron la anexión al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, mientras El Salvador se oponía y llegó a combatir por ello. Cuando el Imperio Mexicano cayó en 1823, Centroamérica quedó suelta otra vez, y hubo una pérdida que se quedó para siempre. Chiapas, que había formado parte de la Capitanía General de Guatemala durante 300 años, decidió quedarse con México, y ahí sigue. También conviene entender qué clase de territorio era este. La Capitanía General de Guatemala era una de las provincias más pobres del Imperio Español. No tenía plata como el Perú ni México, ni el volumen comercial del Caribe. Su riqueza histórica había sido el cacao, primero, y después el añil, un tinte azul que se cultivaba sobre todo en El Salvador y se vendía a la industria textil europea. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX, los tintes químicos alemanes hundieron el precio del añil, la región entera perdió su principal fuente de ingresos y tuvo que reinventarse desde cero. Guarda ese dato, porque explica la desesperación con la que después se lanzaron todos al café. Y entonces la región intentó lo que parecía lógico. El 1 de julio de 1823 se proclamó en Guatemala la creación de las Provincias Unidas del Centro de América, que poco después se llamó República Federal de Centroamérica. 5 estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Una constitución federal en 1824, inspirada en la de Estados Unidos.
con un presidente federal, un Congreso federal y gobiernos estatales propios. Sobre el papel, era una buena idea. Un mercado único, una sola voz frente al mundo, un territorio del tamaño de un país mediano europeo. En la práctica, el diseño tenía fallas que la hundieron. Primero, la geografía. Montañas, selvas y volcanos hacían que ir de la capital federal a Nicaragua tomara semanas. No había caminos ni telégrafo. Segundo, el dinero. El gobierno federal casi no tenía ingresos propios. Dependía de aportes de los estados, que rara vez pagaban. Tercero, y decisivo, la capital. La sede federal estaba en la ciudad de Guatemala, la más rica y poblada, y los demás estados sospechaban, con razón, que la federación era un disfraz del dominio guatemalteco. Cuando la capital se trasladó a San Salvador en 1834, ya era tarde. Y hay un cuarto factor, menos citado y quizá el más importante. Nadie se sentía centroamericano. Un campesino de Chiquimula no tenía ninguna relación con uno de Rivas ni con uno de Cartago. No había prensa común, ni escuelas nacionales, ni servicio militar compartido, ni una guerra de independencia vivida juntos que fabricara esa identidad. La lealtad de la gente era con su pueblo, su parroquia y su valle, y como mucho, con su provincia. La federación existía en los documentos de un puñado de abogados ilustrados de las capitales, y prácticamente en ningún otro lugar. Por encima de todo esto, se montó además la pelea que iba a definir el siglo entero. Liberales contra conservadores. La división no era un capricho de partidos. Eran dos proyectos de país incompatibles. Los liberales querían separar la Iglesia del Estado, expropiar sus bienes, abrir el país al comercio y a la inmigración, sustituir el derecho colonial por códigos modernos y romper las tierras comunales de los pueblos indígenas para convertirlas en propiedad privada. Los conservadores querían mantener el peso de la Iglesia, el orden social heredado de la colonia, las tierras comunales y las corporaciones tradicionales, y desconfiaban del libre comercio. El presidente federal más importante fue el hondureño Francisco Morazán, un militar liberal de enorme capacidad que gobernó buena parte de los años 30 del siglo XIX y que creía sinceramente en la Unión Centroamericana. Su gobierno impuso reformas rápidas, matrimonio civil, divorcio, expulsión de órdenes religiosas, juicio por jurados, y provocó una reacción brutal en el campo, sobre todo entre campesinos católicos que veían cómo les tocaban la parroquia, el cementerio y la tierra. En Guatemala, esa reacción encontró un líder inesperado, Rafael Carrera, un porquerizo analfabeta de Mataquescuintla que a los 20 y tantos años se puso al frente de una montonera campesina. En 1837, una epidemia de cólera y el rumor de que el gobierno estaba envenenando los ríos para matar indígenas encendió la mecha. Carrera bajó de las montañas. Rafael Carrera hizo lo que nadie esperaba de un campesino sin instrucción. Derrotó una y otra vez a los ejércitos liberales. Entró en la ciudad de Guatemala en 1838 y se convirtió en el hombre fuerte del país durante casi 30 años. Con él, Guatemala se separó de la Federación, y detrás fueron los demás. Nicaragua en 1838, Honduras y Costa Rica el mismo año, El Salvador poco después. En 1839, la República Federal ya no existía en los hechos, aunque nadie firmó su acta de defunción. Morazán no se rindió. Se exilió, volvió, intentó reconstruir la unión por la fuerza desde Costa Rica, y ahí terminó todo. El 15 de septiembre de 1842, exactamente 21 años después de la independencia, fue fusilado en San José. Sus últimas palabras, según la tradición, fueron para su hijo, pidiéndole que no llorara y que la posteridad le haría justicia. Y en cierto modo, se la hizo. Hoy hay estatuas de Morazán en las 5 capitales, y su nombre está en departamentos, monedas y colegios de toda la región. Pero la unión que él defendía murió con él. Desde ese momento, la historia de Centroamérica es la de 5 países pequeños que comparten todo menos un gobierno, y que cada cierto tiempo intentan volver a juntarse,
casi siempre por la vía menos indicada, la militar. Para entender 1906, hay que entender qué habían llegado a ser esos países a finales del siglo XIX. La respuesta cabe en una palabra: café. A partir de 1870, las reformas liberales que finalmente triunfaron en Guatemala, El Salvador y Nicaragua tuvieron todas el mismo motor económico. Se privatizaron las tierras comunales de los pueblos indígenas y los ejidos municipales. Se entregaron enormes extensiones de las tierras altas a productores privados y se aprobaron leyes de trabajo obligatorio que forzaban a los campesinos a bajar cada año a las fincas de la costa a cortar café. En El Salvador, ese proceso creó una concentración de la tierra extrema en manos de unas pocas decenas de familias. En Guatemala, el general Justo Rufino Barrios impulsó el mismo modelo con el reglamento de jornaleros y los mandamientos de trabajo. Con el dinero del café se pagaron los primeros ferrocarriles, los puertos, el telégrafo y los edificios públicos con columnas neoclásicas que todavía están en las plazas. Y con ese mismo dinero se pagaron los ejércitos. Aquí está la clave política. Cuando el 80% de tus exportaciones depende de un solo grano, y el precio de ese grano lo fija un mercado en Nueva York o en Hamburgo, tu país entero se vuelve frágil. Un año de precios bajos podía tumbar un gobierno. Y los presidentes de la región aprendieron a resolver sus problemas internos de una manera muy concreta, metiéndose en los del vecino. Hay un episodio de mediados de siglo que muestra hasta qué punto la región era un tablero abierto. En 1855, un aventurero estadounidense llamado William Walker desembarcó en Nicaragua con menos de 60 hombres. Aprovechó una guerra civil local entre facciones y en un año se hizo proclamar presidente del país. Restableció la esclavitud y declaró el inglés idioma oficial. Hizo falta que los 5 países centroamericanos se aliaran, por una de las poquísimas veces en su historia, para expulsarlo en la llamada Guerra Nacional, que terminó en 1857. Fue el único momento en que la unión funcionó de verdad, y funcionó porque había un enemigo externo evidente. En cuanto Walker salió, los 5 volvieron a pelearse entre ellos. El 28 de febrero de 1885, el presidente de Guatemala, general Justo Rufino Barrios, emitió un decreto extraordinario. Proclamaba la unión de Centroamérica en una sola república y se declaraba a sí mismo jefe supremo militar de esa unión. No hubo consulta, ni congreso, ni negociación. Era una anexión con lenguaje patriótico. Honduras aceptó, porque su presidente era aliado suyo. El Salvador, Nicaragua y Costa Rica rechazaron el decreto y se aliaron para resistir, con el apoyo diplomático de México, que veía con pánico un vecino grande al sur. Barrios marchó con su ejército hacia El Salvador. El 2 de abril de 1885 chocó con las tropas salvadoreñas en Chalchuapa, cerca de Santa Ana. Y ahí, en pleno combate, el general que quería unir Centroamérica murió de un balazo. Su ejército se retiró de inmediato y el proyecto se deshizo en cuestión de días. La muerte de Barrios en Chalchuapa dejó 2 lecciones que la región no aprendió. La primera, la unión impuesta por el país más grande siempre iba a ser leída por los demás como una invasión, no como una unión. La segunda, más práctica. En Centroamérica, la manera normal de tratar con el vecino era mandarle un ejército o financiarle una revuelta. 21 años después, esa costumbre iba a producir la Guerra del Totoposte. Y para eso hacía falta un personaje muy particular en el Palacio de Guatemala. Manuel Estrada Cabrera era abogado. Había nacido en Quetzaltenango y llegó a la presidencia de Guatemala en 1898 de una manera que ya dice mucho. Era el primer designado a la presidencia cuando el presidente José María Reina Barrios fue asesinado a tiros en una calle de la capital. Estrada Cabrera se presentó esa misma noche ante el gabinete, según varias versiones armado, y asumió el cargo. Después ganó todas las elecciones que se celebraron hasta 1920, 22 años seguidos. Su método fue una combinación muy estudiada. Por un lado,
una red de informantes y una policía secreta que llenaba las cárceles de opositores, y un control férreo de la prensa. Por otro, una obsesión con la imagen de la modernidad y del progreso. Su invento más recordado son las fiestas de Minerva, festivales anuales en honor de la diosa romana de la sabiduría, con desfiles escolares, discursos y la construcción en varias ciudades del país de templos neoclásicos griegos, los minervarios, algunos de los cuales todavía se conservan. Un presidente que llenaba el país de templos a Minerva mientras encarcelaba a los maestros que no lo aplaudían. Al mismo tiempo, en 1904 firmó con la United Fruit Company una concesión ferroviaria y portuaria que marcaría la economía guatemalteca durante medio siglo. Y su poder generó lo inevitable: cientos de guatemaltecos exiliados en los países vecinos conspirando para derribarlo. El exilio guatemalteco de principios del siglo XX se concentró sobre todo en El Salvador y en México. Eran militares destituidos, políticos liberales desplazados, periodistas y familias enteras que habían perdido propiedades. Y no eran un grupo pasivo. Compraban armas, organizaban columnas y buscaban gobiernos que los financiaran. Del otro lado de la frontera encontraron oídos dispuestos. El presidente salvadoreño Pedro José Escalón y sobre todo su poderoso ministro de Guerra veían con muy malos ojos el peso de Guatemala en la región y sospechaban que Estrada Cabrera conspiraba contra ellos, cosa que también hacía. El presidente hondureño Manuel Bonilla tenía sus propias cuentas pendientes. Y por encima de todos estaba José Santos Zelaya, presidente de Nicaragua desde 1893. Un liberal enérgico, nacionalista y ambicioso que tenía su propio proyecto de reunificación centroamericana, esta vez bajo liderazgo nicaragüense, y que se dedicaba sistemáticamente a apoyar revueltas en los países vecinos. Así estaba el tablero en 1906. 5 gobiernos que se espiaban entre sí, 3 de ellos hospedando o financiando a los enemigos de los otros. Y una frontera oriental de Guatemala, la de Jutiapa y Chiquimula, llena de gente con motivos y con armas. Solo hacía falta una chispa. Y llegó en junio. A mediados de 1906, columnas de exiliados guatemaltecos armadas y organizadas en territorio salvadoreño cruzaron la frontera hacia el oriente de Guatemala. La versión salvadoreña sostuvo siempre que se trataba de una revuelta interna guatemalteca y que su gobierno no era responsable de lo que hicieran unos particulares. La versión guatemalteca fue que se trataba lisa y llanamente de una invasión organizada, financiada y armada desde El Salvador con conocimiento de Honduras. La verdad documentada está más cerca de la segunda. Los exiliados operaban abiertamente, con apoyo logístico y con oficiales salvadoreños involucrados. Estrada Cabrera reaccionó con una velocidad que sorprendió a todos. Decretó el estado de sitio, cerró la frontera, movilizó a la reserva y ordenó una leva masiva. Y aquí conviene entender cómo se hacía un ejército en la Centroamérica de la época, porque no se parece en nada a lo que uno imagina. No había servicio militar moderno, ni cuarteles con capacidad para decenas de miles de hombres. Lo que había era la leva, destacamentos que llegaban a las aldeas, sobre todo a las aldeas indígenas del altiplano y del oriente, y se llevaban a los hombres en edad de pelear. Muchos se enteraron de que había una guerra el mismo día en que los formaron en la plaza del pueblo. A esos hombres les dieron un rifle, si alcanzaba, y un saco de totopostes. Y aquí hay un detalle que dice mucho sobre cómo funcionaban estos ejércitos. La leva no caía por igual sobre todos. Quien tenía dinero podía pagar un sustituto o comprar una exención. Quien tenía un padrino en la municipalidad quedaba fuera de la lista, y quien no tenía ni una cosa ni la otra iba al frente. En la práctica, el ejército que salió a defender la soberanía nacional estaba compuesto casi enteramente por los hombres más pobres del país, mandados por oficiales de las familias que no mandaban a sus hijos. Es un patrón que se repite en casi todas las guerras de la región en ese siglo, y conviene tenerlo presente cuando se lee la palabra ejército en los partes oficiales. Vale la pena detenerse en el detalle que le dio nombre a toda esta historia, porque explica en qué condiciones se peleó. El totoposte, en Guatemala, El Salvador
Y el sur de México es una tortilla de maíz que se tuesta 2 veces hasta quedar completamente seca y dura, casi como una galleta o una tostada gruesa. A veces lleva sal, a veces se hace con maíz revuelto con frijol molido. La gracia es que, al no tener humedad, no se echa a perder. Aguanta semanas en un morral sin hongos ni bichos, pesa poco y da calorías. Es, literalmente, la ración de campaña tradicional de la región, la misma solución que los ejércitos europeos buscaban con la galleta de barco y los soldados romanos con el bucellatum. Así que cuando la gente del oriente vio pasar columnas de campesinos con el morral lleno de totopostes camino al frente, la guerra se ganó su apodo sobre la marcha. Y ese apodo, que suena casi cariñoso, cuenta la verdad de la cosa mejor que cualquier parte oficial. No fue una guerra de estrategas con mapas, con artillería moderna y trenes blindados. Fue una guerra de campesinos mal equipados, arrastrados a un conflicto que no habían decidido, alimentados con tortilla tostada, peleando contra otros campesinos exactamente iguales a ellos que venían del otro lado de una línea invisible. Y esos campesinos empezaron a chocar en julio. Los combates principales de la Guerra del Totoposte se libraron en julio de 1906, en la franja oriental de Guatemala, en la zona de Jutiapa y Chiquimula, un territorio de cerros secos, barrancos, monte espinoso y calor sofocante. Los nombres que quedaron en los partes de guerra son sobre todo dos: El Jícaro y Platanar. Fueron enfrentamientos de varios días entre columnas de miles de hombres, con fuego de fusilería a distancias cortas, cargas a la bayoneta y machete, y muy poca artillería. El ejército guatemalteco, mucho mayor en número y con líneas de suministro más cortas porque peleaba en su propio territorio, terminó imponiéndose y frenando el avance. Los aliados salvadoreños, hondureños y los exiliados no lograron romper hacia el interior del país ni provocar el levantamiento generalizado contra Estrada Cabrera con el que contaban. Sobre las bajas hay que ser honesto. No existen cifras confiables. Las estimaciones que circulan van desde alrededor de 2.000 hasta más de 5.000 muertos en menos de 3 semanas, y ninguna está basada en registros completos. Lo que sí está documentado es que una parte enorme de esas muertes no fue por combate, sino por lo de siempre en las guerras de la época: disentería, fiebres, agua contaminada y heridas infectadas en campamentos improvisados bajo el sol de julio. Hay otro dato que ayuda a dimensionar la cosa. La guerra entera duró alrededor de 2 semanas y media de combates efectivos. Compárala con las guerras europeas de la época y parece una escaramuza. Pero pon esas cifras sobre la población real de aquellos países, que rondaba el 1,5 millones de habitantes en Guatemala y menos de 1 millón en El Salvador. Y el porcentaje de gente muerta en 2 semanas es comparable al de conflictos mucho más famosos. En términos proporcionales, para las familias de Jutiapa, Chiquimula, Santa Ana y Ahuachapán, aquello fue una catástrofe. Y mientras eso ocurría en los cerros del Oriente, 2 gobiernos muy lejanos decidieron que aquello tenía que terminar. En 1906, Estados Unidos tenía un motivo enorme y muy concreto para no querer una guerra general en Centroamérica. Estaba construyendo el Canal de Panamá. Las obras habían comenzado en 1904, después de que Panamá se separara de Colombia con apoyo estadounidense, y para Theodore Roosevelt, aquel canal era la pieza central de su política exterior. Una guerra regional podía interrumpir el tráfico, poner en riesgo inversiones, dar excusas a potencias europeas para intervenir y desestabilizar toda la ruta. Roosevelt ya había formulado en 1904 su corolario a la doctrina Monroe. Si los países del hemisferio no ponían orden en su casa, Estados Unidos se reservaba el derecho de ponérselo. El otro interesado era México. El presidente Porfirio Díaz llevaba 30 años en el poder y tenía su propia visión de Centroamérica como zona de influencia natural, además de una preocupación específica con Guatemala, por asuntos fronterizos y por el peso creciente de Estados Unidos en la región. Así que ocurrió algo que en ese momento era casi inédito. Washington y México, que no eran precisamente aliados íntimos, se coordinaron para mediar juntos.
Presionaron a los tres gobiernos beligerantes por vía diplomática y ofrecieron un lugar neutral para negociar. Y el lugar que eligieron es, para mí, la imagen que resume toda esta historia. El 20 de julio de 1906, frente a las costas del Pacífico centroamericano, los representantes de Guatemala, El Salvador y Honduras subieron a bordo de un crucero de la Armada de Estados Unidos llamado USS Marblehead. Ahí, sobre la cubierta de un buque de guerra extranjero, firmaron el acuerdo que puso fin a los combates. Se le conoce desde entonces como el Pacto del Marblehead. Su contenido era breve: cese inmediato de hostilidades, retirada de las tropas a sus posiciones, compromiso de someter las diferencias a arbitraje de los presidentes de Estados Unidos y de México, y compromiso de no apoyar a los revolucionarios exiliados del país vecino. Detente un segundo en la escena, porque es difícil encontrar una imagen más elocuente. Tres países que se habían independizado juntos, que hablaban el mismo idioma y compartían la misma historia, no consiguieron acordar la paz en ninguna de sus tres capitales, ni en una ciudad fronteriza, ni siquiera en el territorio de un cuarto país centroamericano. Tuvieron que hacerlo en la cubierta de un barco que no era de ninguno de ellos, con dos potencias extranjeras haciendo de árbitros. Ese es, en una sola imagen, el fracaso completo del proyecto de Unión Centroamericana. Conviene además ser justo con lo que el pacto sí logró. Detuvo los combates en cuestión de días, evitó que El Salvador y Guatemala entraran en una guerra larga que ninguno de los dos podía financiar, y sacó a Honduras de una invasión en la que no tenía nada que ganar. Los ejércitos volvieron a sus cuarteles, y los campesinos, los que quedaban, volvieron a sus milpas a tiempo para salvar parte de la cosecha. Para miles de familias, esa firma en una cubierta de acero fue la diferencia entre pasar hambre y no pasarla. Pero la paz que firmaron ahí duró exactamente lo que tardó otro presidente en decidir que no la respetaba. En septiembre de 1906, se celebró en San José de Costa Rica una conferencia para convertir el armisticio en un tratado formal. Se firmó un acuerdo que preveía tribunales de arbitraje y desarme, pero Nicaragua no participó y El Salvador terminó no ratificándolo. José Santos Zelaya, que no había firmado el Marblehead y que consideraba que toda la operación era un montaje para frenar su liderazgo regional, siguió por su cuenta. En febrero de 1907, tropas nicaragüenses invadieron Honduras. La batalla decisiva se libró en marzo en Namasihue, en el sur hondureño, y fue una de las primeras de América Latina en la que se usaron ametralladoras de manera sistemática con un resultado devastador para los defensores. El presidente, Manuel Bonilla, fue derrocado y se refugió precisamente a bordo de un buque de guerra estadounidense. Nicaragua puso un gobierno afín en Tegucigalpa y la tensión con Guatemala y El Salvador volvió al punto de partida. Es decir, en menos de un año, Centroamérica había tenido dos guerras entre países hermanos, un armisticio firmado en cubierta, un tratado que nadie ratificó y un gobierno derrocado por su vecino. En ese punto, la mediación caso por caso ya no servía. Roosevelt y Díaz llegaron a la misma conclusión. Había que construir una institución permanente. Y convocaron a los 5 a Washington. Entre el 13 de noviembre y el 20 de diciembre de 1907, delegados de las 5 repúblicas centroamericanas se reunieron en Washington, con Estados Unidos y México como potencias convocantes. De ahí salieron varios instrumentos. El principal fue el Tratado General de Paz y Amistad, que obligaba a los 5 países a resolver sus diferencias por medios pacíficos, a no intervenir en las guerras civiles de los otros, a no permitir que exiliados organizaran expediciones armadas desde su territorio y a declarar neutral y permanentemente desmilitarizada a Honduras, por ser el territorio donde siempre acababan chocando todos. También se acordó una convención sobre comunicaciones, otra sobre extradición y otra que creaba un instituto pedagógico centroamericano. Pero la pieza verdaderamente extraordinaria de aquella conferencia, la que hace que valga la pena contar esta historia entera, fue otra: la creación de la Corte de Justicia Centroamericana.
Y para entender por qué es tan importante, hay que ponerla en su contexto mundial. En 1907 no existía en el planeta ningún tribunal internacional permanente. Existía la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, creada en 1899, pero no era un tribunal de verdad. Era una lista de árbitros a los que los estados podían recurrir si querían. No tenía jueces fijos, ni sede judicial funcionando, ni jurisdicción obligatoria. Lo que se firmó en Washington sí. La Corte de Justicia Centroamericana se instaló el 25 de mayo de 1908 en Cartago, Costa Rica. Tenía 5 magistrados, uno por cada república, nombrados por sus congresos por periodos fijos. Tenía sede propia, presupuesto propio y reglamento propio. Y tenía jurisdicción obligatoria. Los 5 estados se comprometían por tratado a someterse a sus fallos en cualquier controversia entre ellos, sin necesidad de un acuerdo específico para cada caso. Eso, en 1908, no existía en ningún otro lugar del mundo. La Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya, antecesora de la actual Corte Internacional de Justicia, no se crearía hasta 1922, 14 años después. Pero hay algo todavía más adelantado, y es el detalle que más sorprende a los juristas cuando lo descubren. El Estatuto de la Corte Centroamericana permitía que un ciudadano particular demandara directamente a un estado que no fuera el suyo, después de agotar los recursos internos. Un individuo contra un país ante un tribunal internacional, en 1908. Esa facultad no volvería a aparecer en el derecho internacional hasta la creación de los sistemas europeo e interamericano de derechos humanos, medio siglo más tarde. Y el edificio estuvo a la altura del proyecto. El millonario estadounidense Andrew Carnegie, que financiaba palacios de la paz por medio mundo, donó $100,000 de la época para construir en Cartago un palacio de la paz digno del primer tribunal internacional permanente de la historia. La historia del edificio parece escrita por alguien con un sentido del humor cruel. El 4 de mayo de 1910, un terremoto devastador destruyó la ciudad de Cartago casi por completo. Murieron cientos de personas y la mayor parte de la antigua capital colonial quedó en ruinas, incluida la sede que albergaba a la corte y el proyecto del palacio financiado por Carnegie. El tribunal tuvo que trasladarse a San José, donde siguió funcionando en instalaciones prestadas. El dinero de la donación acabó destinándose a otra construcción, y aún así, la corte trabajó. En sus 10 años de vida, conoció 10 casos, 5 presentados por particulares contra estados y 5 entre gobiernos. Resolvió disputas fronterizas, reclamos por expulsiones de ciudadanos y acusaciones de apoyo a movimientos armados en países vecinos. En varios casos, sus fallos fueron acatados y evitaron enfrentamientos. Uno de los momentos más notables ocurrió en 1908, cuando Honduras demandó a El Salvador y Guatemala por apoyar a fuerzas rebeldes. La corte falló y la crisis se desactivó sin guerra. Para un continente donde la manera habitual de tratar con el vecino era mandarle tropas, aquello era una revolución silenciosa. El problema, como pasa siempre con los tribunales internacionales, no fue lo que decidía. Fue qué ocurría cuando la parte perdedora era la que tenía detrás a la potencia más grande. En agosto de 1914, Nicaragua y Estados Unidos firmaron el Tratado Bryan Chamorro. Nicaragua concedía a Estados Unidos, a perpetuidad, el derecho exclusivo a construir un canal interoceánico por su territorio, una base naval en el Golfo de Fonseca y el arrendamiento por 99 años de las Islas del Maíz, a cambio de $3 millones. El problema era doble y evidente. El Golfo de Fonseca es un golfo compartido por Nicaragua, Honduras y El Salvador. Y una ruta canalera nicaragüense usaría el río San Juan, cuya navegación estaba regulada por tratados con Costa Rica. Así que El Salvador y Costa Rica demandaron a Nicaragua ante la Corte de Justicia Centroamericana. En 1917, la Corte falló. El tratado violaba los derechos de los países vecinos, y Nicaragua estaba obligada a restablecer la situación jurídica anterior. Fue un fallo técnicamente impecable y políticamente suicida. Nicaragua desconoció la sentencia y anunció que no se sometería.
Estados Unidos, que no era parte en el juicio pero era el beneficiario directo del tratado, declaró que la decisión no le afectaba en absoluto. Y cuando en marzo de 1918 venció el plazo de 10 años del tratado que había creado la Corte, Nicaragua se negó a renovarlo. Sin la firma de los 5, el tribunal simplemente dejó de existir. El primer tribunal internacional permanente de la historia del mundo murió por incomparecencia. Volvamos al suelo, porque en toda esta historia de tratados y cortes es fácil olvidar quién la pagó. Las guerras centroamericanas de principios del siglo XX se libraron sobre las espaldas de los campesinos y su factura no se mide solo en muertos. Cuando la leva se lleva a los hombres de una aldea en julio, se los lleva justo en la temporada de trabajo agrícola. Ese año no se limpia la milpa, no se cosecha bien, y el hambre llega en diciembre aunque no haya pasado ni un soldado por el pueblo. Los ejércitos requisaban maíz, frijol, ganado y bestias de carga por el camino, con vales que casi nunca se pagaban. Las mujeres quedaban solas a cargo de todo, y muchas siguieron a las columnas como cocineras y cargadoras, que era la única manera de comer. La zona oriental de Guatemala y el occidente de El Salvador y de Honduras quedaron con familias partidas por una frontera que, hasta ese momento, casi nadie tomaba muy en serio. La gente cruzaba a comerciar, a casarse y a trabajar sin pensarlo. Después de 1906, esa línea empezó a pesar. Y luego está el efecto político menos visible y más duradero. Cada una de estas guerras reforzó a los ejércitos nacionales. Les dio presupuesto, prestigio y la certeza de ser los que salvan a la patria. Esos mismos ejércitos gobernarían la región durante buena parte del siglo XX. Y hay una consecuencia todavía más concreta en Guatemala. Estrada Cabrera salió de la guerra reforzado. Se presentó como el presidente que había salvado a la patria de una invasión y usó ese capital para prolongar su mandato una y otra vez. Gobernaría 14 años más, hasta 1920, cuando la Asamblea lo declaró mentalmente incapaz y tuvo que ser sacado del poder tras una semana de combates en la capital que se conoce como la Semana Trágica. En abril de 1907, además, sobrevivió a un atentado con una bomba en una calle de la ciudad de Guatemala. Y la represalia contra los sospechosos y sus familias fue una de las más duras de su mandato. La guerra de 1906 no solo mató campesinos, le regaló a Guatemala 14 años más de dictadura. Y sin embargo, la idea no murió. Después de 1907, Centroamérica volvió a intentar unirse una y otra vez, con una tosudez que llama la atención. En 1921, en el centenario de la independencia, se firmó un pacto para crear la República Federal de Centroamérica con Guatemala, El Salvador y Honduras. Duró alrededor de un año. Un golpe de Estado en Guatemala en diciembre de ese mismo año lo enterró antes de que llegara a funcionar. En 1951 se firmó la Carta de San Salvador y nació la Organización de Estados Centroamericanos. En 1960 se creó el Mercado Común Centroamericano, que en su primera década funcionó bastante bien y multiplicó el comercio entre los países, hasta que en 1969 estalló la guerra entre El Salvador y Honduras, mal llamada la Guerra del Fútbol, y lo dejó herido de muerte. En 1991 se creó el Sistema de la Integración Centroamericana, el SICA, que existe hoy con sede en San Salvador, junto con un Parlamento Centroamericano y una Corte Centroamericana de Justicia, heredera nominal de aquella de 1908. Hay pasaporte común entre 4 países y libre movilidad parcial. Todavía no hay federación, ni moneda común, ni política exterior única. Pero fíjate en el dato de fondo. 200 años, decenas de gobiernos y varias guerras después, la idea sigue viva y se vuelve a poner sobre la mesa cada generación. Muy pocas ideas políticas aguantan eso. Vale la pena preguntarse en serio por qué. No es que a los centroamericanos les falte identidad común, la comparten más que muchos países que sí están unidos. Las razones son bastante concretas. Primera, la asimetría. Guatemala tiene por sí sola más habitantes que Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Cualquier unión con voto proporcional la convierte en la que decide,
y eso los demás no lo aceptan. Segunda, la economía. Los 5 países producían históricamente lo mismo, café y banano, y lo vendían fuera de la región, no entre ellos. Una unión aduanera entre economías que compiten en vez de complementarse da menos beneficios de los que suena. Tercera, la geografía política. Cada país se construyó alrededor de una capital de tierras altas con su propia élite terrateniente, y esas élites nunca vieron ventaja en compartir el poder con las de al lado. Cuarta, la interferencia externa. Durante todo el siglo XX, cualquier proyecto de integración fue leído por Washington en clave de seguridad, y algunos fueron activamente frenados. Y quinta, la más humana, la desconfianza acumulada. Cada intento fallido dejó un rencor concreto que el siguiente intento tuvo que arrastrar. Chalchuapa, 1906. Namasihue, 1969. Cuando la historia común es sobre todo una lista de veces en que el vecino te invadió, es muy difícil construir sobre ella. Vale la pena comparar con Europa para ver el contraste. Alemania y Francia se mataron 3 veces en 70 años, con una escala de destrucción incomparablemente mayor, y aún así construyeron una unión que hoy funciona. ¿Qué tuvieron ellos que no ha tenido Centroamérica? 2 cosas muy concretas. Primero, un proyecto económico que obligaba a la cooperación. La unión empezó por el carbón y el acero, es decir, por lo que ambos necesitaban del otro. Segundo, un contexto externo que la hacía urgente. La Guerra Fría y la presencia de 2 superpotencias volvían suicida a seguir peleando. Centroamérica nunca tuvo ninguna de las dos. Sus economías no se necesitaban entre sí, y la potencia externa que la rodeaba prefería tratar con 5 países pequeños por separado antes que con uno solo capaz de negociar. Pero sería un error terminar esta historia como si nada hubiera servido. Aquella corte de 1908, que duró apenas 10 años y que murió atropellada por una potencia extranjera, dejó una huella mucho mayor de lo que sugiere su tamaño. Fue el primer tribunal internacional permanente de la historia, y su existencia se citó expresamente en los debates que llevaron a crear la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1922 y, más tarde, la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. Fue el primer tribunal internacional que permitió a una persona demandar a un Estado, un principio que hoy es la base del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo. Sus fallos se estudian todavía en manuales de Derecho Internacional Público. Y su fracaso también enseñó algo, que un tribunal internacional solo vale lo que valen los Estados dispuestos a acatarlo, una lección que se ha repetido muchas veces desde entonces. Hay una ironía magnífica en todo esto. La región que no consiguió unirse políticamente en 200 años, que se peleó a machetazos por un puñado de cerros secos en Jutiapa, fue la misma que inventó, por pura necesidad y antes que nadie en el mundo, la idea de que los países pueden someterse voluntariamente a un juez. No lograron ser un país. Lograron algo que después copió el planeta entero. Si hoy vas a la frontera entre Guatemala y El Salvador, por Valle Nuevo o por San Cristóbal, vas a ver camiones haciendo cola, vendedores de comida, cambistas y familias cruzando para ir al mercado. Desde 2018, Guatemala, El Salvador y Honduras operan una unión aduanera parcial que permite que la carga cruce con un solo trámite, y los ciudadanos de esos países, más Nicaragua, se mueven entre ellos con un solo documento gracias al convenio conocido como CA4. Es, en la práctica, la mayor integración real que ha existido en la región desde 1838. En los cerros de Jutiapa, donde se libraron los combates de 1906, hay hoy milpas, ganado, casas y carreteras. Los pueblos que quedaron partidos entre 2 países siguen compartiendo fiestas patronales, familias y apellidos. Y los totopostes se siguen comiendo. Los vas a encontrar en cualquier mercado del oriente guatemalteco y del occidente salvadoreño, ahora como antojo y no como ración de guerra. Lo que casi nadie recuerda es lo que pasó ahí. En Guatemala, la guerra del totoposte apenas aparece en los libros de texto.
casi siempre en una línea. En El Salvador y Honduras, 3/4 de lo mismo. Miles de muertos, 3 países involucrados y un tratado firmado en un barco extranjero, borrados de la memoria común en 4 generaciones. El olvido de esta guerra no es casual, y las razones son interesantes. Primero, porque no dejó héroes utilizables. No hubo una batalla gloriosa que sirviera para el desfile del 15 de septiembre, ni un general que muriera con la bandera en la mano. Fue una guerra corta, sin una gran batalla que narrar, y con un desenlace tan insólito, firmado sobre la cubierta de un barco extranjero, que no había manera de encajarlo en el desfile del 15 de septiembre. Segundo, porque los 3 gobiernos involucrados quedaron mal. Estrada Cabrera la usó para reforzarse, pero no le convenía recordar que había sido invadido. El Salvador y Honduras no querían recordar que habían perdido. Tercero, porque el relato oficial de cada país necesita al vecino como socio, no como enemigo, y una guerra entre hermanos no cabe bien en un discurso de integración. Y cuarto, porque las víctimas fueron campesinos anónimos, en su mayoría indígenas y ladinos pobres del Oriente y del Altiplano, sin nombres registrados ni monumentos. Los archivos que quedan son partes militares, memorias de oficiales, prensa censurada y correspondencia diplomática. No hay listas de caídos, y sin embargo, esa guerra explica cosas muy actuales. ¿Por qué Centroamérica tiene ejércitos con tanto peso político? ¿Por qué la integración regional avanza tan lento? ¿Por qué las fronteras de la región son a la vez tan porosas y tan sensibles? La historia que no se cuenta sigue actuando igual. Quiero terminar volviendo a la imagen del principio. Julio de 1906. Un camino de tierra en el oriente de Guatemala. Una columna de hombres caminando hacia el este bajo un sol de 40 grados. La mayoría no sabe leer, no ha salido nunca de su municipio y no tiene ni idea de por qué. El Salvador y Guatemala se están peleando. Muchos ni siquiera saben qué es exactamente El Salvador. Cada uno lleva al hombro un morral con tortillas tostadas que le preparó su mujer o su madre la noche anterior, con el maíz de su propia milpa. Del otro lado de la línea, a unos kilómetros, viene caminando otra columna igual, de hombres que hablan igual, comen igual, rezan al mismo santo y llevan en el morral exactamente la misma tortilla tostada. En unos días se van a encontrar en un cerro seco, por decisiones tomadas en 3 palacios a los que ninguno de ellos entrará jamás. Y de aquel desastre, sin que nadie lo planeara, salió algo que ningún país grande había logrado todavía. El primer Tribunal Internacional Permanente del mundo, montado por 5 repúblicas pequeñas que estaban hartas de matarse entre hermanas. 200 años después, Centroamérica sigue siendo 5 países que lo comparten casi todo, y que cada generación vuelven a preguntarse si por fin ha llegado el momento. Y en cada mercado, del oriente de Guatemala al occidente de El Salvador, se siguen vendiendo totopostes, sin que casi nadie sepa que esa tortilla le dio nombre a la última guerra que Centroamérica peleó contra sí misma. Si esta historia te atrapó, suscríbete, porque este canal cuenta las historias que explican el mundo.